Vamos a presentar ahora a Joseph Hage, especialista, como les decía, en Oriente Medio, Jesús, porque quisiera conversar sobre otra de las noticias también que han sido importantes en el día de hoy, y es que después de la sugerencia que hiciera Donald Trump durante el fin de semana, tras ver las dramáticas, terribles, inenarrables imágenes en las que eran entregados los últimos 3 rehenes por parte del grupo terrorista Hamas, el Gabinete de Seguridad de Israel decidió en el día de ayer dar un ultimátum porque además el grupo terrorista Hamas estaba incumpliendo el acuerdo. Estaban diciendo que no iba a haber más liberación de detenidos si no existía una desmilitarización completa. Esto generó obviamente enormes expectativas de que esa segunda sugerencia de Donald Trump, que es si no se acepta y no se sigue así, esto se va a convertir en un infierno, pues llegara también a oídos de los terroristas y en la mañana de hoy decidieran volver nuevamente a la mesa de negociaciones con la intermediación de Qatar y de Egipto y decir que sí van a proseguir con su idea de entregar 3 secuestrados más. Sobre todo esto, Joseph, realmente hay una enorme incertidumbre porque no es solo la tortura física inenarrable, psicológica que han sufrido estas personas, sino también la que se está ejerciendo al pueblo de Israel y a las familias específicamente, cuando se sabe que hay una lista de 10, tengo entendido, personas que se cree que pueden estar con vida, 12, 2 de ellas no quieren que se sepa su identidad, pero no dicen ni cuándo van a salir, ni cómo están, si están heridos, si están muertos. Esto realmente es terrible. Saludos a Mariana, a ti, a tus televidentes. Lamentablemente Israel está en un momento muy difícil para los parientes de los secuestrados y los muertos, porque sabemos que hay una gran cantidad de los rehenes ya está muerta. El tema acá es que Hamas está tratando a última hora a ver si puede sacarle más provecho al acuerdo ese. Se acuerda que el cese al fuego tenía 16 días para que empiece la segunda etapa. La segunda etapa están bien claros los mediadores, Egipto y Qatar, Estados Unidos, Israel, de que en el futuro de la Franja de Gaza no debe haber jamás administrando nada en la Franja de Gaza, tampoco los líderes deben de estar en la Franja de Gaza, y eso jamás no está de acuerdo con eso. Por eso ahora está tratando jamás a ver si puede cambiar algún tema a última hora. Dudo que va a doblegar que sea el presidente americano o Israel, y menos van a doblegar los intermediadores, porque los intermediadores no quieren recibir a los refugiados palestinos. Exacto. Y tampoco quieren recibir al liderazgo de Hamas, o a unas personas puede ser, pero no a todo el liderazgo. Entonces van a presionar más sobre Hamas. Ahora, la amenaza del presidente Trump no es que él va a hacer mandar a alguien allí al Medio Oriente, no. La amenaza del presidente Trump indica que él va a levantar todas las sanciones o todas las presiones que ha ejercido el gobierno americano hacia Israel para que Israel tenga lo que tiene que hacer en la Franja de Gaza para liberar a sus rehenes muertos y vivos. Y esto indica que Israel tiene la mano dura, además de ya ha recibido Israel todas las bombas que había parado el presidente Biden para mandar a Israel, que eran bombas de peso pesado, que pueden levantar a los bunkers debajo de la tierra, los túneles. Esto habían hecho un embargo sobre esto. Entonces, esto ya se liberó desde el primer día de la administración del señor Trump. Entonces, aquí jamás tiene que calcular lo que le viene, lo puede aguantar, o también hicimos una jugadita y no funcionó, bueno, vamos a seguir con eso. Pero yo espero, cada vez que se ponen de acuerdo sobre 2 o 3 rehenes, que vuelva a hacer eso en la próxima entrega. Hamas va a seguir. No va a cambiar jamás hoy o mañana porque solamente hizo un acuerdo con el Estado de Israel. Hamas es Hamas. Son unos manipuladores, son unos asesinos, son unos delincuentes, y siempre van a jugar con eso, que no les importa mucho la población civil palestina. Si ellos dicen 40.000 personas murieron por un sacrificio mayor, matamos a 45.000 palestinos para liberar a 1.000. Esta gente tiene alucinando es cómo se resuelven los temas y cómo van a vivir el futuro en la Franja de Gaza. Y aquí va a venir muchos choques entre los dos.
Fíjate que estaba viendo, quiero presentarte porque te incorporaste ahora a la mesa. Está con nosotros también Jesús Daniel Romero, Joseph. Él es comandante exoficial del Servicio de Inteligencia de la Marina y especialista de operaciones de inteligencia del Ejército Americano. Es además autor de bestsellers, una persona, un gran conocedor sobre todo esto. Además de hablar de Rusia y Ucrania, que estábamos conversando antes y que te voy a incorporar también a ti a la conversación más adelante, quisiera incorporarle a él ahora para que nos diera su opinión sobre lo que está ocurriendo entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Ya más tropas se han acercado esta mañana cerca de la frontera ante la eventualidad de que el grupo terrorista Hamas quiera nuevamente incumplir ese acuerdo. Bueno, yo creo que Joseph ha dado una muy buena cátedra y una muy buena representación de lo que está sucediendo ahora mismo en el Medio Oriente y en específico en Gaza y la relación que pudiese existir entre Israel con respecto a Hamas. Pero no olvidemos de que cuando Trump dice públicamente de que si no se cumple lo que se está esperando, de que básicamente vamos a ver un infierno al fin de semana. Yo estoy totalmente seguro de que ya tienen listo y prevenido una serie de retaliaciones para presionar a Hamas a que cumpla lo que había dicho que iba a hacer. Y estoy seguro que también por parte de Israel, de que van a llevar a cabo un tipo de operación de las magnitudes que hemos visto anteriormente contra esa amenaza que representa. Yo escribí un artículo, Marianne, recientemente de cómo estas organizaciones como Hamas, como los regímenes de Venezuela, han utilizado recientemente el uso de rehenes para seguir oxigenando y para seguir llevando a cabo los intereses que tienen ellos, porque saben de que el régimen pasado era muy blando con respecto a este tipo de acciones. Pero no se les olvide de que ya el presidente Trump tiene experiencia de haber traído el infierno, como él dijo, a las manos de estas amenazas que tenemos ahora mismo. Y el interés aquí es recuperar los intereses norteamericanos, que es que regresen los ciudadanos americanos a los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, porque como yo siempre digo, cuando ocurren este tipo de cosas es una especie de caramelo agridulce. Por un lado tienes el sabor dulce de la liberación de esas personas inocentes que fueron salvajemente arrancadas de sus hogares y de sus familias, sometidas a inenarrables torturas, pero por otro lado tienes también el sinsabor de que en muchos casos se está produciendo ese canje al que ha llegado el gobierno de Israel por cada uno de los liberados, que recordemos que además son civiles y gente inocente, hasta por 20, 30 y 40 presos en las cárceles israelíes que no son precisamente la Madre Teresa de Calcuta y que regresan nadie sabe con qué idea. Vamos a hablar sobre eso después de la pausa. Joseph, el tema que yo comentaba antes de la pausa, por cada uno de esos liberados civiles inocentes está saliendo gente que en muchos casos tiene sus manos llenas de sangre por atentar contra el pueblo de Israel. ¿Cómo percibes tú esta situación de estos individuos que están siendo liberados y que a pesar de las bajas que ha habido dentro del grupo terrorista Hamas podrían engrosar las listas de terroristas? Bueno, tenemos un ejemplo anterior de los liberados, que fue el más famoso, Yahya al-Senwar. Yahya al-Senwar fue condenado a 20, 30 años, me acuerdo, y fue liberado 10 años anteriormente. Y mira dónde terminó. Fue uno de los autores intelectuales y materiales del ataque del 7 de octubre. Así que los que libera Israel de las cárceles israelíes no son galanes de cine, definitivamente. Hay una minoría que fueron arrestados por disturbios, por cualquier cosa, pero la gran mayoría han cometido crímenes, que sea contra israelíes, contra el ejército israelí, han usado armas, cuchillas, espadas, lo que sea, para atacar en los lugares a donde vivían, que sea Gaza o Cisjordania. Entonces, además de esto, que jamás, lo que no escucho nadie hablar, que jamás recluta de nacimiento a nuevos combatientes. Entonces, imagínese el índice de natalidad de la mujer en la franja de Gaza es más de 9 niños por mujer. Si ellos pueden reclutar a una persona de cada familia, tienen un ejército de 100.000 suicidas.
Entonces, el otro día anunció el portavoz de Hamas que recuperaron el número de combatientes caídos en la guerra con Israel y reclutaron a 15.000 nuevos combatientes. Agrégale de los 1.000 que van a llegar profesionales que han sido arrestados, que van a juntar a estas milicias de nuevo. Entonces, Israel tiene una guerra continua. Por eso, la propuesta audaz, la propuesta afuera de la normalidad que puso el señor Trump, inició una revuelta en el Medio Oriente, pero es que nadie tenía nada que ofrecer. O sea, ahora Egipto va a responder una contraoferta de lo que dijo el presidente Trump. Pero a mí lo que me preocupa, cualquier oferta que no incluya un sistema educativo para cambiar la mentalidad y sacar a esta juventud, esta nueva generación, de la ideología, de la indoctrinación, del martirio, del suicida, todo esto, entonces Israel no va a tener paz en su vida. Siempre va a salir una nueva generación que quiere hacer lo mismo y puede hacer eso con bombas o sin bombas, porque vemos ahora que en Europa anda de moda ir a cuchillar con carros, con camiones, con mil y una cosa, y no quiero decir al aire otras cosas que pueden hacer porque no les quiero enseñar, pero hay manera de cometer estos crímenes sin tener armas. Entonces, paralelo a lo que van a resolver en la Franja de Gaza, tienen lo más importante es empezar a cambiar la mentalidad, la educación, la enseñanza a toda una generación para que reciba una nueva generación, como los 20% de los ciudadanos de Israel de origen árabe. Hay 20% de la población árabe en Israel. No piensan así, no quieren martirio, no quieren violencia, quieren vivir en paz, quieren educación, quieren trabajo, quieren todo esto. Entonces, puede ser, exista la posibilidad de hacerlo y crear una nueva generación para que puedan vivir en paz algún día. Fíjate, en eso que tú estás diciendo, ayer yo estaba escuchando a Arthur Garfer, que como sabes es en estos momentos el general brigadier de tropas especiales del ejército de los Estados Unidos, que estaba además en el área en estos momentos, no nos pudo especificar dónde, que decía que a veces es necesario sacrificar una generación para que las nuevas generaciones nazcan libres de todo ese veneno que se les ha inyectado durante mucho tiempo, de que hay que odiar en lugar de respetar y en lugar de convivir, de tener una convivencia pacífica. Y yo creo que en estos momentos, después de haber visitado el área, después de estar tantos años viendo este tema, veo complejo que tal y como está ahora y como el grupo terrorista Hamas se ha adentrado en los hogares, en los colegios, en los jóvenes, en los niños, a través de cartoons, a través de medios de comunicación incluso que están dentro de la Franja de Gaza y que se han encargado de diseminar diferentes informaciones de esos organismos internacionales hipócritas que supuestamente tendrían que velar por la paz, pero que son partidistas hacia un lado y han estado a través de organizaciones como UNRWA, por ejemplo, dando dinero directamente de nuestro bolsillo, del bolsillo de otros contribuyentes del mundo, a los propios terroristas. Todo eso tiene que cambiar y quizá para eso hace falta una generación. Pero ¿qué opinan los dos desde sus puntos de vista con la idea que ha tenido el presidente Donald Trump, en la que Marco Rubio ha dicho, si alguien tiene una idea mejor, que la ponga sobre la mesa, de poder llegar a reconstruir Gaza, crear una economía que sea sostenible para que los propios palestinos puedan vivir en paz, incluso para que se pudiera acoger a gente de afuera. Y esto es muy importante que hagamos la salvedad de que no es como los medios de comunicación liberales están diciendo, de vamos a expulsar y vamos a sacar a todos los palestinos, y como decía la cadena CNN en el día de ayer, porque la idea de Trump es own, es quedarse y ¿cómo se llama?, apropiarse de la Franja de Gaza. Comandante. Bueno, Mariana, a mí me llama muchísimo la atención la pregunta, porque yo soy lo suficientemente de edad que me acuerdo durante mis primeros despliegues como militar, estando en el Líbano, tratando de rescatar a los rehenes que habían llevado en aquellos tiempos lo que era el PLO, lo que eran las otras organizaciones árabes. Lo que a mí me dice no es que nosotros hemos sido efectivos en lidiar con el problema en el Medio Oriente con respecto a estas organizaciones terroristas. Yo creo que lo que han hecho es lo opuesto, se han puesto mucho más fuerte que antes.
Jamás ha tenido una fuerza ahora que jamás, nunca en el pasado, ni siquiera hubiésemos tenido la capacidad de entender de lo que está sucediendo hoy. Y no tengas duda, jamás es el responsable del magnicidio más grande contra su propia gente. Y nosotros simplemente hemos dejado que esto sea una proliferación de lo que está sucediendo. Ese es como el ejemplo del matrimonio donde el hombre le pega a la mujer y la mujer tiene miedo de salir a buscar o irse del matrimonio porque tiene miedo de no tener las capacitaciones o las capacidades de vivir por su cuenta y regresa al marido que le pega. Para mí, no creo que si nosotros llevamos un tipo de reconstrucción a la franja de Gaza, de que esto va a llevar prosperidad, porque no creo que es prosperidad. Yo lo que creo que aquí es fundamentalmente una visión de la hermandad árabe que está proliferando y es como un cáncer que se reparte. Y yo creo que Joseph lo tiene muy claro. Aquí lo que hay que buscar es la educación de los niños y de gente que tal vez entre 30 y 40 años tengamos una diferencia. Pero yo, desde los 80, he visto esto empeorar. Joseph, ¿cuál es tu opinión? Mira, interesante que el comandante fue al Líbano durante esta época porque la OLP ha hecho lo que no se hace y una de las razones los países árabes no quieren recibir a los militantes palestinos es por eso mismo, porque la OLP, cuando la forzó Israel a salir del Líbano, vino una fuerza multinacional, incluyendo Estados Unidos y Francia en particular, y los sacaron, pero no quería ningún país árabe recibirlos, hasta que los mandaron hasta Túnez, aquel tiempo en un campamento, para recibirlo porque causaban problemas a donde se establecían. Entonces, ahora volvemos a lo mismo, que ya tienen antecedentes, ya tienen lo que es, cuando no es OLP es Hamas, cuando no es Hamas es Brigadas Al-Aqsa, siempre hay una que sale de una manera u otra que quieren la lucha, pero ¿quién alimenta estas luchas? Como dijo el ex director de la CIA, todos los caminos nos llevan a Teherán. Antes era Siria, antes de Siria era Irak, ahora es Irán. Entonces hay que cortar estas conexiones entre estas organizaciones que florecen con mantenimiento, con dinero, con suministro de armas y todo eso, y después forzarlos a establecerse de una manera, que sea lo que dijo el señor Trump o lo que van a proponer los egipcios. A mí no me importa, lo importante es que construyan. Israel ha hecho un programa piloto cuando instaló unas fábricas de trabajo ligero de electrónica en Cisjordania. Los palestinos que andaban en la calle ya no querían correr en la calle porque le daba dinero trabajar más de lo que le daba Hamas o las otras organizaciones. Entonces, hay manera de hacer las cosas, pero hay que hacer las cosas con un plan a largo plazo, con hoja de ruta, para que, como dice el comandante, que lleva 20, 30, 40 años, quién sabe, pero hay que empezar en un punto. Pero si no empieza, volvemos a lo mismo. Es un círculo cerrado. Hacemos lo mismo, hacen lo mismo, hacemos lo mismo, así vamos a terminar. Entonces, hay que hacer una propuesta, como la llamamos, radical, como le dijo el presidente. No se va a implementar quizás, pero algo parecido, pero que sea a largo plazo, porque la meta del presidente Trump es el acuerdo Abraham en todo el Medio Oriente, la paz en todo el Medio Oriente. Y para lograr eso hay que resolver todos los temas pequeñitos, aunque al fin y al cabo el costo terminar con el régimen actual en Irán de cualquier manera. Efectivamente, porque Irán al final del día es la mano que mece la cuna, pero yo creo que el presidente mandó una señal clara, que sabe perfectamente por dónde van, las amenazas están ahí. Él saben además de las operaciones quirúrgicas que se están realizando en estos momentos, así que más de uno tiene miedo a que le vuelva a estallar un viper o que le vuelva a estallar un teléfono celular o que le vuele por los aires el turbante, porque realmente sí han tenido miedo y han declinado muchas de las amenazas que estaban haciendo, sobre todo lo que correspondía a la seguridad del presidente Donald Trump. Pero volviendo al tema, y con esto me voy a la pausa, el rey Abdalá de Jordania estuvo, creo que fue hace 2 o 3 días, reunido en la Casa Blanca con el presidente Biden, con el presidente Trump.
y hablaba de aceptar 2.000 niños. Pero el tema no es aceptar 2.000 niños, es por qué esas naciones que son vecinas, esas naciones que comparten ideología, que comparten religión, no quieren realmente, es como que tiro la piedra pero escondo la mano. Echo la culpa a Israel porque no se encarga, pero oiga, ¿y usted por qué no se encarga también? ¿Por qué no abre sus fronteras hacia sus hermanos palestinos? No quieren. ¿Cuál es el problema? Ya regresamos. Casi 3 minutos y medio, que me quedan 4, se los quiero dejar a nuestros invitados. Jesús, ¿cuál sería tu conclusión de lo que estábamos hablando en el día de hoy? Bueno, el presidente Trump tiene enfrente de su futuro inmediato cambiar un legado en el Medio Oriente con lo que estaba diciendo Joseph inicialmente. Aquí hay que arreglar el problema es con Irán. Vamos a recordar que el resto de los países árabes ven con sumo desprecio y catalogan a los propios palestinos como seres infrahumanos. Entonces nosotros lo que estamos viendo es el problema entre los palestinos e Israel, mientras que el resto de los países árabes simplemente ven a sus palestinos, a su propia gente, los palestinos, despreciablemente. Si no arreglamos el problema con Irán, esto no tiene solución a lo largo. Es Jesús. Joseph. Es que ya hay muchos palestinos en estos países, pero el tema que son los militantes que recluta Hamas y las otras organizaciones no lo quieren los países árabes, y por justa razón. Por el pasado, cada vez que entró una organización militante a un país árabe, le causaron problemas. Egipto, Jordania, Siria y más que todo el Líbano, que sufrió 7 años de guerra con la OLP. Entonces, no quieren, pero lo que no quieren decir públicamente a los palestinos, reconozcan al Estado de Israel, vivan o independientemente o júntense a los 20% que quieren vivir en Israel, formar parte de este Estado, o hagan un Estado independiente en Gaza, en Cisjordania, pero que resuelven ese problema. Pero los líderes árabes no se animan públicamente a decir esta cosa si no la dice un palestino como Mahmoud Abbas o alguien, un líder palestino, que diga, bueno, vamos a resolver eso, 2 países, uno tiene autonomía o de alguna manera, alguna autonomía o no tiene o lo que sea. Pero los países árabes, porque ahí influye mucho el tema de la religión. Ahí Irán dice al Islam, el Quds y todas estas las retóricas, y puede levantar al mundo árabe todo en pie por cuestiones religiosas. Tienen que hacerle con diplomacia y convencer a los palestinos que acepten una solución que sea factible para todos. Efectivamente, y que no pasa, como dicen esos medios liberales, por expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza. Si tienen que salir sería temporalmente para sacar las bombas que aún están sin explotar, para poder reconstruir esas viviendas, para hacer eso un lugar habitable. Eso quedó totalmente desolado después de estos últimos meses de conflicto con Israel. Ahora, el tema aquí, y con esto me despido, es que ya se ha llevado a negociar a un grupo terrorista como Hamas y al Estado de Israel en pleno conflicto. Ayer se anunció que por fin también, aparentemente, Ucrania y Rusia se van a sentar en una mesa de negociaciones a salvar sus diferencias y a lograr un acuerdo de paz que se ha dilatado demasiado tiempo. Si finalmente se lleva alguna de estas 2 decisiones y además se ponen en libertad muchos de los rehenes que están en prisiones de Rusia, o en el caso, por ejemplo, de los secuestrados israelíes, que puedan ver y abrazar nuevamente a sus familias, va a resultar, haga usted el ejercicio, que el belicista loco que iba a poner el mundo en peligro, al final va a tener que estar más nominado al Premio Nobel de la Paz que lo estuvo el señor Obama. No sé qué opinen ustedes, pero les dejo con la reflexión. Gracias, Joseph. Gracias, Jesús. Como siempre, que pasen una felicísima noche. Y nosotros, antes de despedirnos, una recomendación que es importantísima. Tienen ustedes en sus pantallas los teléfonos de Univista Insurance. ¿Por qué insistimos en decirles que llamen a Univista Insurance? Porque quizá usted ya tiene un seguro, pero tiene la oportunidad de comparar si ese seguro que tiene es exactamente igual al que le ofrece Univista. Univista le está ofreciendo por el mismo dinero cosas que ni siquiera usted habría pensado. Seguros de salud, seguros de auto, seguros de vida. Llame a Univista Insurance, que además podría ahorrarse hasta un 40%. Que pase una feliz noche.